empezamos una serie que le llamamos Estableciendo Prioridades, y tiene que ver con el asunto de los 4 compromisos que tenemos como congregación. Los 4 compromisos que hemos adaptado, no que uno sea más importante que otro, pero para que pueda funcionar la vida, para que podamos ir avanzando en ese caminar con Dios y también disfrutar la bendición de Dios en nuestro caminar, nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas y en todos los ámbitos de la vida. Es necesario que nosotros establezcamos prioridades. Es necesario que nosotros establezcamos órdenes en nuestra vida, y Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de pasos, Dios es un Dios de etapas, y eso lo podemos ver desde el inicio de la creación. ¿Cuántos de nosotros podemos estar seguros de que Dios pudo haber hecho la creación en un día, en un tronar de dedos, y haber hecho todo lo que hizo a lo largo de 6 días? Bien, Dios lo pudo haber hecho en un día, tronar los dedos y que todo haya sido. ¿Cuántos creen eso? Dios puede hacer eso, pero Él se dio el tiempo de hacerlo por etapas. Cada cosa que hacía la miraba y decía, bueno, esto está bien, y avanzamos, y Dios es un Dios que trabaja por etapas y por procesos en nuestra vida. Y nosotros tenemos que aprender que Dios en nuestra vida funcionará en la manera que nosotros vayamos avanzando en ese proceso de caminar con Dios. Por eso nosotros adoptamos como palabra lema de la congregación, la restauración, porque la restauración no es algo que se da de la noche a la mañana, es un proceso en el cual nosotros nos adentramos en el momento de recibir a Cristo en nuestro corazón. Empieza un proceso de restauración, empieza un proceso de reedificación, y por eso es importante que nosotros establezcamos prioridades en nuestra vida. La primera plática que hablamos fue acerca de establecer a Dios como la punta de la pirámide, si lo queremos ver así. Establecer a Dios como lo más importante en nuestra vida. ¿Y qué implica eso? Implica las cosas que nos llevan a tener una devoción a Dios, que es la oración, que es la lectura bíblica, que es la adoración, que es asistir a la congregación, ser parte de una congregación. Y el segundo compromiso que nosotros tenemos en ese orden de prioridad, y no es que sea más importante o no, pero en ese orden de prioridad que Dios estableció, es nuestra familia. La semana pasada hablamos de la importancia de tener un claro concepto de familia y de avanzarnos, y saber que mientras nosotros vamos avanzando en nuestro caminar con Dios, hay gente a nuestro alrededor que está siendo influenciada, y obviamente los más inmediatos son nuestra familia. Dios estableció esto, que el primer y más grande mandamiento, el mandamiento más importante es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice, tiene el mismo nivel de importancia, y es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si nosotros lo queremos ver de una manera estricta, de una manera así gráfica, nuestro prójimo más próximo pues es nuestra familia, es nuestra casa, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestro círculo familiar. Y cuando estamos hablando de familia, estoy hablando del círculo familiar que se da en el hogar. No estoy hablando, claro que los primos y tíos y abuelos y padres son familia también, pero Dios estableció el círculo familiar íntimo, que es esposos o padres e hijos en un hogar. Por eso cuando Dios establece el matrimonio, la primera orden que le da al matrimonio es: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre. Eso es, van a emprender un viaje juntos, van a emprender. Por eso es importante que cuando nos casemos, empecemos ese viaje pues en una casa aparte de nuestras familias, aparte de nuestros padres, para que nosotros podamos emprender ese viaje con la ayuda del Señor. La primera indicación que Dios le da a Adán y Eva tiene que ver con dejar. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ahora, Adán y Eva no tenían padre ni madre, pero Dios estableció que desde el principio el matrimonio que quiera arrancar y llegar a ser una sola carne, es importante que esté separado. No que le dejen de hablar y que ya se vayan al rincón del que nunca más vuelvan a verlos, no. Se trata de separación, de decisiones aparte, de acuerdos entre el matrimonio. Y es muy, muy común ver matrimonios en los cuales los padres se siguen involucrando en las decisiones, y ahí están, ¿verdad? Y no es sano eso. Bueno, me estoy desviando, quiero volver al tema. El asunto es la familia, el círculo familiar que tú tienes en tu casa, es el primer ministerio que Dios te dio. La primera responsabilidad, después de tener a Dios como cabeza en nuestro caminar,
No, después de ahí no puede haber más nada importante que no sea tu esposa, que no sean tu esposo, que no sean tus hijos, el círculo familiar. Y de ahí el tercer compromiso tiene que ver con el asunto de estar comprometidos con la iglesia local. Es importante, y hoy vamos a hablar de eso. Es importante establecer prioridades, pero también saber que parte de nuestras prioridades tiene que figurar la iglesia del Señor. Y no estamos hablando solamente de la iglesia universal, de la iglesia que se reúne a nivel mundial en todos los lados, en todos los lugares. Estamos hablando de la iglesia local. Qué importante es que el cristiano, que el creyente, que quiere establecer una buena relación con Dios y una vida de bendición, considere a la iglesia como parte prioritaria de su vida. Ahora, estos tres compromisos que ya vimos están entrelazados uno con otro. El primer compromiso que tenemos es estar bien con Dios. El segundo es estar con nuestra familia. Pero donde nosotros aprendemos a amar a Dios es precisamente en la iglesia. Donde nosotros aprendemos valores, donde nosotros aprendemos estatutos, principios bíblicos que nos ayudan a tener una buena familia, precisamente es en la iglesia. Por eso es importante que aunque Dios sea el primer lugar y nuestra familia sea el segundo nivel de prioridad en nuestra vida, nosotros tengamos un compromiso real y fuerte con nuestra congregación, porque es en la congregación donde nosotros vamos a aprender a amar, a escuchar. Es en la iglesia donde se les da los valores y los principios que Dios establece para formar una buena relación con Dios y para también tener una buena familia. Es precisamente ahí donde Dios estableció que en la iglesia nosotros fuéramos capacitados y fuéramos equipados para tener una buena relación con Dios y una buena relación con la familia. Por eso es importante la iglesia. Ahora, hay un fenómeno hoy en día dentro del cristianismo que está de moda ser cristiano sin estar comprometido con la iglesia. Estuve viendo durante la semana mientras estaba preparando la plática que hay un grupo que se llama Barna Group, que se encarga de hacer estadísticas en cuestiones de iglesias, en cuestiones de cristianismo. Y estaba viendo las estadísticas bueno, la que yo vi es del 2010, pero es un creciente número de porcentaje de personas cristianas que tienen una buena relación con Dios, que leen su Biblia todos los días, que tienen un nivel moral y espiritual muy, muy bueno, pero son cristianos que no están comprometidos con la iglesia. No van a ninguna iglesia, pero sí leen su Biblia, sí estudian la palabra del Señor, sí oran, son buenas personas, viven en santidad, pero no van a una iglesia. Ahora, la pregunta aquí que salta es, si son buenos cristianos, ¿pueden ser buenos cristianos sin ir a la iglesia? ¿Pueden ser buenos cristianos omitiendo esa parte de decir, bueno, pues yo soy buen cristiano, vivo en santidad, vivo en integridad, tengo mi familia bien, mi esposa, mi economía, mi paternidad al 100, pero no quiero saber nada de las iglesias? ¿Puede ser eso? ¿Puede ser eso sano? ¿Puede ser eso algo que realmente edifica la vida del cristiano? Definitivamente un rotundo no. En el 2010 había cerca de 70 millones de cristianos confesos y cristianos que decían tener una buena calidad de vida cristiana, 70 millones de cristianos que no asisten a ninguna congregación. Si tú pones en una balanza y dices, bueno, pues ¿qué es más importante? ¿La iglesia o tener una buena relación con Dios? Pues claro que tener una buena relación con Dios, pero donde tú aprendes a tener una buena relación con Dios es en la iglesia. Es en la iglesia donde tú tienes que tener la capacidad de amar a tu prójimo independientemente de las diferencias abismales que pueda haber en conceptos o en ideas. Es en la iglesia donde uno sirve al cristiano, es en la iglesia donde se dan a conocer, donde se ponen los dones y talentos y las habilidades para el servicio de la congregación. Y hoy vamos a hablar ¿cómo puede ser que nosotros como cristianos cada vez más estemos comprometidos con nuestra congregación? Un cristiano que dice, yo amo a Dios, yo amo a mi familia, yo amo a todo el mundo, soy bueno, soy todo lo que tú quieras, pero no quiero saber nada de la iglesia me cae mal, la iglesia... Y obviamente dentro de ese porcentaje de 70 millones de personas que eran en el 2010, no supongo que a los años que han transcurrido, que han sido prácticamente 4,
No sé si esa estadística haya aumentado más, pero lo que sí sé es que esas personas tienen un erróneo concepto de la iglesia. Para que tú puedas comprometerte con algo necesitas conocerlo, necesitas saber de qué se trata. Y mucha gente tiene un equivocado concepto de la congregación y por eso no se comprometen. Por eso dicen, no, es más importante estar bien con Dios que estar bien con la iglesia. Sí, pero es importante para que tú puedas estar bien con Dios, necesitas estar bien con la iglesia. La iglesia es la novia de Cristo. Es como, ya lo he comentado en otras ocasiones ese ejemplo, ¿verdad? Pero es como decir, tú Richie me caes muy bien, tú eres bien buena onda, tú me la paso bien a todo dar contigo, tú y yo camaradas, 100%, lo que tú quieras, pero no quiero saber nada de tu esposa me cae bien gorda. Entonces, pues yo me voy a sentir como que padre, ¿no? Que buena onda que tú y yo acá, pero si te cae gorda mi esposa, pues no va a ser sana esta relación, porque no, ¿verdad? ¿Me explico? O sea, yo no puedo, ¿cómo? ¿Que te cae mal mi esposa? Si es mi esposa, ¿verdad? Así no, y tú puedes decir, ¿qué tiene? Pues sí, pero es mía, ella soy yo, y yo soy ella, y si te cae gorda ella, te caigo gordo yo. Entonces, ese mismo concepto es el asunto de Dios. Dios dice, bueno, pues ¿quieres estar conmigo bien? Tienes que estar bien con mi novia, con la que yo he amado, con la que yo he aceptado, por quien yo morí. Tú no puedes estar bien conmigo si no estás bien con la iglesia. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, porque hoy nos has visitado con tu presencia, Señor, y ese es el más alto valor de lo que nosotros podamos hoy considerar que esté sucediendo en este lugar. Todo puede estar muy bien, Señor, todo puede funcionar muy bien, pero lo que le va a dar el toque, Señor, que cambiará nuestras vidas, es tu presencia entre nosotros. Y hoy te damos gracias, Señor, porque hoy tu presencia está aquí, y pedimos que tu palabra, que tu esencia venga a atraer nuestro corazón una vez más a ti y poder ser una iglesia comprometida, Señor, con la iglesia. Te bendecimos, damos gracias, háblanos, rétanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Para poder ser cristianos comprometidos con la congregación, con la iglesia local donde Dios nos ha tenido, y eso es un problema muy serio, no solamente aquí en el Valle, sino en muchas congregaciones, a nivel mundial, a nivel continente, si tú lo quieres ver. Pero muchos cristianos no tienen un claro concepto de iglesia, y es fácil llegar a una iglesia donde Dios de alguna forma Dios los ha traído a un lugar donde se está predicando la palabra del Señor, donde sus espíritus están siendo alimentados por la palabra del Señor. Pero con el paso del tiempo, al no tener un claro concepto de la iglesia, nosotros vamos a ser fáciles de tomar decisiones como decir, bueno, yo creo que mi tiempo aquí se acabó. Creo que voy a ir ahora a otra iglesia donde Dios me está llamando, donde Dios me está moviendo. Y a lo largo de la plática espero que esos conceptos que son súper importantes y sanos en nuestra vida queden impregnados a través de la palabra del Señor. Y para que nosotros podamos vivir realmente una vida comprometida con la iglesia, tenemos que conocer la iglesia, tenemos que saber de qué se trata la iglesia. Y para eso quiero hablar primero de qué no es la iglesia. ¿Qué no es la iglesia? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, ¿qué no es la iglesia? Lo importante aquí va a ser establecer qué no es la iglesia, porque muchos tenemos muy equivocado nuestro concepto de la iglesia. Más allá de la iglesia ser un lugar de 4 paredes o un lugar donde nos reunimos, la iglesia tiene que ver con la unidad de las personas. ¿Qué no es la iglesia? Número 1, la iglesia no es un edificio, no es una denominación, una iglesia no es una persona. Esto es bien importante que nosotros lo meditemos y obviamente todo esto lo voy a estar hablando con versículos bíblicos, pero primero, la iglesia no es el edificio. Aunque nosotros hemos utilizado el término para hacer énfasis y decir, vamos a la iglesia, diciendo, pues vamos al edificio, ¿dónde nos reunimos? El énfasis de la palabra iglesia tiene que ver con la reunión de personas que tienen un fin en común. Iglesia viene de la palabra griega eclesía, que significa comunidad de personas que tienen un fin en común, que tienen un objetivo principal, que es, en este caso, como congregación, tener una relación con Dios, establecer el reino de Dios en cada familia. No es una denominación.
No es una persona. Probablemente has escuchado personas que dicen, yo soy la iglesia, y donde quiera que yo estoy, yo soy la iglesia, yo represento, y eso no es verdad. Yo personalmente no soy la iglesia. Soy templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo habita en mí, soy portador de la gloria del Señor, pero yo no soy la iglesia. La iglesia somos el conjunto de personas que tienen un fin en común. No puede ser una persona sola la iglesia y decir, no, pues yo donde quiera que estoy, si yo estoy en mi casa, si yo estoy en el mall, si estoy acá, si estoy allá, yo soy la iglesia y no necesito ir a ninguna parte. Ese es un concepto equivocado. Yo no puedo ser la iglesia porque la iglesia es la suma de personas que tienen un fin en común. La visión de nosotros como congregación es establecer el reino de Dios en cada familia. Ese es nuestro gol. Nuestra meta, nuestro objetivo como congregación es hacer que las familias del Valle Imperial tengan una relación con Dios y no solamente una relación superficial, sino una iglesia donde se establece, una familia donde se establece el reino de Dios, el gobierno de Dios. Que no sea el hombre quien toma las decisiones, que no sea la mujer la que toma las decisiones, que no sean los hijos, que sea el Señor quien toma las decisiones. Eso es establecer el reino de Dios en nuestras familias. Ese es nuestro objetivo como congregación. Hay otras congregaciones que tienen otros énfasis, por ejemplo, las misiones, como otras iglesias que tienen énfasis en el asunto, por ejemplo, de los ministerios de drogadicción, de restauración de hombres con problemas de adicciones, iglesias que tienen énfasis en el asunto de la restauración de las mujeres, iglesias que tienen muchos énfasis. Nuestro énfasis es la familia. Matrimonios, paternidad, relaciones padres-hijos, hijos-padres, hermanos entre sí. Esa es nuestra meta como congregación. Y todo lo que nosotros predicamos, la mayoría de lo que nosotros predicamos va enfatizado a establecer el reino de Dios en cada familia, porque esa es nuestra visión. Ahora, quiero hablar un poquito de qué sí es la iglesia. O sea, ya hablamos que la iglesia no es un edificio, no son las cuatro paredes, no es una denominación como a veces nosotros lo podemos establecer, ni tampoco una iglesia es una sola persona. La iglesia es el conjunto de personas. ¿Pero qué sí es la iglesia? Conforme a la palabra del Señor, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Di conmigo, el cuerpo de Cristo. Tú y yo representamos el cuerpo de Cristo en esta tierra, en este lugar. No lo digo yo, lo dice Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice así: y sometió todas las cosas bajo sus pies, está hablando de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Corintios da un poquito de explicación un poquito más detallada acerca de lo que implica que tú y yo representamos el cuerpo de Cristo. Con todos nuestros dones, habilidades, nosotros representamos un cuerpo, los brazos, los pies, los órganos del cuerpo, y bueno, si tienes la oportunidad de meditarlo en tu casa, léelo un poquito más, pero en esencia nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, somos lo que realmente la gente ve de Cristo en este lugar. Número 2, la iglesia es la familia de Dios. Eso es un punto bien importante, que creo que como iglesia tenemos que aprender a adoptar. Primera de Timoteo 3, 14 y 15 dice: espero ir pronto a verte, pero te escribo esto para que si me retraso, Pablo está hablando a Timoteo, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Nos cuesta mucho trabajo ver la iglesia como nuestra familia espiritual, la familia de Dios. Cuando tú estás, más bien vemos a la iglesia como un grupo donde nos reunimos, puede ser hasta, o podemos utilizar el término, un club social donde nosotros vamos cada domingo y escuchamos la palabra del Señor y tenemos un buen tiempo de alabanza, de adoración, y se acabó la reunión a la 1 de la tarde y cada quien para su casa y esperamos el siguiente domingo para volvernos a ver. Más bien eso terminaría siendo como un club de reunión, ¿verdad? Como un club social en el que tú vas cada semana. Pero la verdad de las cosas es que la iglesia es la familia de Dios.
La persona que está a tu lado, que aunque no es tu esposa, que no es tu esposo, que no es tus hijos, es familia contigo espiritual. Y no podemos dejar de verla así, porque si nosotros no tenemos un claro concepto de familia dentro de la iglesia, pues no va a haber compromiso. Es como en la familia, ¿no? De repente tú puedes estar con tu familia, padre, madre, hijos, y un hijo por más enojado que esté con su padre, por más renegón que esté, pues eso no lo hace que no sea su hijo, que no sea su padre. Por más que el padre esté enojado y lo corrige, le restrinja o le diga cosas, no por eso va a dejar de ser familia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay hermanos que entre sí, hermanos de sangre, que se pelean y se pueden dejar de hablar años de la vida, pero por más que se dejen de hablar, pues son familia, ¿sí me explico? O sea, por más que ya no eres mi hermano, pues aunque lo digas y aunque lo grites y aunque te cambies el apellido en el registro civil y lo que sea, eres su hermano. Y eso es precisamente el nivel de compromiso que uno debería de tener en la iglesia. Por eso es tan fácil que de repente, por ejemplo, en una familia sana, en una familia común y corriente, que tiene sus estándares de moral y de espiritualidad bien, un hombre de casa puede estar molesto con sus hijos y con su esposa y no por eso se va a ir. Por eso estoy enfatizando una familia sana. Porque hay hombres que sí se van, ¿verdad? Y hay mujeres también que se van, y hay hijos que se van de la casa. Pero no debería ser así. Una casa está comprometida entre sí, aunque te enojes, aunque te pelees, aunque digas, aunque grites, es tu familia. Y no te vas porque estás enojado con ella. No te vas por un día imagínate que un día tú te levantes como hombre y que tu esposa no te planchó la ropa. ¿A cuántos le planchan todavía? Levanten su mano. Híjole, eso es una especie en peligro de extinción, ¿verdad? Vamos a tomar otro ejemplo. Que no te hacen desayuno. Salió la misma, ¿no? Bueno, cualquier cosa. Sales en la mañana y tu esposa no te atendió como tú quisieras. Y de repente, o te levantaste y tu esposa no te dio los buenos días. Pues tú te puedes ir a trabajar y a lo mejor agüitado, molesto, lo que tú quieras, o lo que tú gustes o mandes, pero llegas a tu casa y se dialoga el asunto, se saca adelante, pero curiosamente en la iglesia sucede. Es que aquel me hizo mala cara, por eso me voy a ir a otra iglesia, porque el pastor ni me saludó, y la persona aquella es bien sangrona, y acá y allá, y empezamos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro el concepto de que nuestra iglesia es nuestra familia. Y hay errores. ¿Estás de acuerdo conmigo que en la iglesia hay errores? ¿Cuántos pueden decir amén porque en la iglesia hay errores? Hay errores en la iglesia, y errores garrafales, pero es precisamente el compromiso de un nivel familiar el que te lleva a decir, bueno, hay errores, el pastor no es perfecto, los líderes no son perfectos, las personas que están en la iglesia no son perfectas, y el nivel de compromiso a nivel familiar que yo tengo en la congregación me lleva a saber que esa es mi iglesia. Y aunque el pastor se equivoque, aunque los líderes se equivoquen, aunque las personas acá y aunque las personas allá, es mi familia. Y no me voy. Al contrario, les ayudo. Y veo la manera de que puedan mejorar. Pero no, es más fácil decir, no, yo creo que mi tiempo aquí se acabó. ¿Eso quién lo estableció? Cuando una persona se acerca conmigo a decirme que se va a ir a otra congregación, la mayoría de las personas llegan diciéndome así: el Señor me está mostrando. Entonces, cuando dicen, el Señor me está mostrando, casi, pues tú no tienes nada que decir, ¿no? Porque pues ya Dios está mostrando, Dios me está hablando, que me tengo que ir a otra congregación. Entonces el punto es, pues si Dios ya te dijo, ¿qué puedo decir yo? ¿Qué puedo hacer yo para que no te vayas? Si Dios ya te dijo. Pero cuando llegamos con esa bandera, lo que estamos haciendo es decir, no importa lo que tú me digas, Dios ya me dijo, me voy a ir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos ese nivel de diluido de concepto de iglesia, pues podemos decir, pues no, es lo mismo, si yo voy de aquí, pues voy acá, voy allá, o voy a la otra, y es lo mismo, es la iglesia del Señor. Y no es así. Si es cierto, por ejemplo, yo y mi esposa y mis hijos conformamos una familia,
pero también tengo familia, tengo mi hermana también, mi hermana que tiene su esposo y tiene su hija también, y somos familia, pero no quiere decir que porque mi hijo se enoje conmigo, se va a ir a vivir con ella y va a hacer lo mismo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No, o sea, es mi hermana y la amo y nos la pasamos bien a todo dar, pero es su casa, son sus prioridades, son sus cosas que no son las mismas que las mías. Lo mismo es en la iglesia del Señor. Tú puedes decir, pues yo voy acá y voy allá y voy acá y si no me gusta, pues me voy a la otra. Es que no debe ser así. Tú tienes que ver a la iglesia local como tu familia, como decir, esta es mi casa, este es mi pastor, este es mi líder, esta es la gente con la que quiero estar y es la visión con la que yo me quiero comprometer. La iglesia de Dios descansa en este concepto familiar de Dios. Dios dijo esto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, ahora son miembros de la familia de Dios. No, Dios nunca dijo, ahora son miembros de la iglesia, acá no, dice, ustedes son miembros de la familia de Dios. Tú puedes voltear alrededor y a las personas que están a tu lado, así como las ves, son tu familia en el Señor. Es tu hermano en Cristo. Aunque nosotros no utilizamos tanto el término hermanos aquí en la congregación, porque preferimos tener una línea más de confianza y hablarnos por nuestro nombre, ¿verdad? Y saber que si te encuentras una persona en el mall, aunque yo soy malísimo por los nombres, pero poder ver a una persona y saludarla y de nombre y abrazarle y decir, hey, ¿cómo estás? Y no hermana, porque el hermano nos permite nunca aprendernos el nombre de las personas, ¿verdad? Entonces, a nosotros hemos adaptado esa línea para poder tener una iglesia un poquito más familiar en ese concepto. Yo a mi hermana no le digo hermana, le digo René. A mi papá no le digo hola padre, no, le digo papá, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, tenemos una relación de familiaridad. Y lo mismo queremos hacer en la congregación. Ahora, no quiere decir que con eso no somos hermanos en Cristo. Somos miembros de la familia de Dios, un solo Padre, una misma fe. Así que voltea con la persona que está a tu lado, que no sea tu esposo o algo, y dile, tú eres mi hermano. Aunque no lo creas. Pero yo soy el guapo de la familia, dile. Ahora, es importante entender qué no es la iglesia, saber un claro concepto de qué sí es la iglesia. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, pero también para que nosotros podamos tener un nivel de compromiso con la congregación, debemos entender el propósito de la iglesia. Si hoy levantáramos una encuesta preguntando, ¿qué crees tú? ¿Para qué es la iglesia? A lo mejor va a haber muchas preguntas aisladas, pero yo encontré 3 básicas que yo creo que nos van a ayudar a tener un nivel de compromiso en base a estos valores que encontramos acerca de la iglesia en la palabra del Señor. El propósito número 1 de la iglesia es capacitar. Di conmigo, capacitar. Eso es algo muy importante, porque no venimos a ver qué hay para nosotros. Cada vez que tú vengas a la iglesia, va a haber algo que tú puedes tomar y aplicar en tu vida. Va a haber algo que tú vas a tomar y vas a poder incrustar en tu relación matrimonial. Solamente por un minuto piensa, ¿cuál sería nuestra vida? ¿Cómo sería nuestra economía? ¿Cómo sería nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra paternidad? Si nosotros cada cosa que escucháramos en la iglesia, conforme a la palabra del Señor, la pusiéramos en práctica. Solamente imagínate qué pasaría. ¿Cuántos sermones hemos escuchado? Por lo menos en un año tenemos arriba de 100 sermones. Cada año tiene 52 semanas. Y compartimos dos sermones por semana. Entonces, por lo menos hay un recurso de 100 pláticas por año. Mi pregunta es, ¿cuántas de esas 100 pláticas pasaron de ser pláticas a algo que llevamos a la práctica? Que saliendo de este lugar digas, híjole, voy a hacer eso. Voy a amar a mi esposa, voy a sujetarme a mi esposo, voy a obedecer a mis padres, voy a diezmar, voy a apoyar, voy a servir, voy a hacer esto, todo, y que cada plática que nosotros damos acerca de la palabra del Señor,
la tradujéramos en acciones, ¿te puedes imaginar qué pasaría? ¿Te podrías imaginar qué nivel de iglesia tendríamos? ¿Te podrías imaginar la capacidad de testimonio que pudiéramos tener para con los de afuera, como dice la palabra del Señor? Si nosotros pudiéramos, si tenemos un claro concepto de que en la iglesia se nos capacita para tener ese nivel de familia. Pero no, venimos a la iglesia más bien escogiendo qué creemos y qué no, escogiendo qué aceptamos y qué no, haciendo como una especie de selección, qué me conviene y qué no. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice así. Él mismo, hablando de Jesucristo una vez más, Pablo dice, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. El apóstol Pablo está hablando de la iglesia. Esos son los 5 ministerios que comprenden la congregación. El ministerio apostólico, el profético, el evangélico, el evangelismo, los pastores y los maestros. Pero el versículo 12 nos dice cuál es el fin de la iglesia. El fin es, ¿qué es? Capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. En estos versículos, en estos 2 versículos, esos 3 versículos, encontramos resumida el propósito de la iglesia. Él mismo la instituyó, Él instituyó a pastores, maestros, a evangelistas, a apóstoles, a profetas, pero con el fin de capacitar, con el fin de que nosotros escuchemos la palabra del Señor y agarremos esas herramientas y las llevemos a la práctica. Ahora, me gustó mucho la versión Palabra de Dios para Todos, porque se me hace que le da una connotación un poquito más entendible. Dice así, Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias de salvación y a otros el de ser pastores y maestros. Él dio esos dones para preparar a su pueblo. Dí conmigo, para preparar. ¿Pero para qué? Para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer el cuerpo de Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 13. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente, dice, madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Aquí está resumido de qué se trata la iglesia. La iglesia no es para que vengas y vengas a sentirte bien cuando se está compartiendo. De hecho, el propósito de la iglesia es que tú vengas a un lugar como este y te sientas incómodo. ¿Me doy a entender? ¿No les gustó, verdad? ¿Sí me doy a entender? Sí. Es para que no es para que aplaudan, nomás para, ¿verdad? Nomás que los vi que se quedaron así como que... La verdad es que el propósito de la iglesia es incomodarte. Es que tú veas tu matrimonio y digas, puede estar mejor. Que tú veas tu nivel de devoción a Dios y digas, y conforme lo que se comparte en un lugar como este, tú digas, puedo mejorar. No es para ver qué tan mal estamos, sino cuán bien podemos llegar a estar todavía. Es que tú veas tu vida y digas, ¿sabes qué? Creo que puedo hacer más. De hecho, la siguiente serie que vamos a tener aquí en la congregación, ahora en febrero, va a ser una serie que estoy titulando Cruzando al otro lado, haciendo referencia al paso que el pueblo de Israel dio cuando cruzaron el Jordán a la tierra prometida. Pero eso solamente fue el primer paso. Cruzaron el Jordán, estaban en la tierra prometida, pero todavía tenía trabajo para conquistar. Había muchas cosas que hacer. Porque el pueblo de Israel tenía Bueno, no, eso es para la semana que viene. Pero nuestra meta, dice, ese trabajo debe continuar, o sea, darle seguimiento. No sé si alguna vez si tú conoces a alguno de los cristianos que estén cerca de ti, que por un tiempo están bien con las cosas del Señor, y de repente se dejan de congregar, dejan de estar bien, y de repente están bien otra vez, y es un sub y baja su vida, y es una ruleta, y están ahí para arriba y para abajo, y no sabes cuándo están bien o cuándo están mal. La Biblia aquí dice, debemos de continuar en ese trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos, iglesia.
y conozcamos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Más adelante en el versículo 14 dice, y así ya no seremos niños llevados por doquier viento de doctrina, ¿verdad? Que son arrastrados por el viento y que vienen y van y de repente creen y de repente no, y de repente le están echando ganas y de repente no. Eso no debe ser así. Debemos de saber que la iglesia es un lugar de capacitación. Es saber que cada domingo, por eso una de las cosas que yo quiero hacer cuando comparto, es que tú te lleves cosas prácticas a tu vida. Es que tú te llevas cosas que saliendo de este lugar, pues, a mí no me interesa tenerte un sermón que te apantalle teológicamente y que acá y Los Ángeles y todo ese asunto, y tú dices, uy, qué suave, qué machín tuvo la plática, ¿y de qué me sirvió? ¿Cómo aterrizo eso a mi vida personal? ¿Cómo aterrizo mi vida, esa plática, a mi matrimonio? Las pláticas que queremos dar en esta congregación son precisamente para capacitar, para que tú puedas vivir mejor, para que tengas un estado de ánimo mejor, para que tengas paz, para que tengas propósito, para que tengas virtud, para que tengas... ¿Sí me explico? Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Número 2, el propósito número 2 de la iglesia es dar a conocer a Dios. Precisamente este punto número 1 está hilado con el otro. Estamos siendo capacitados para a través de nuestra vida dar a conocer a Dios. Fíjate lo que dice Efesios también, capítulo 3, versículo 10, dice esto. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, fíjate, atento a este versículo. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora, ¿por medio de qué dice? ¿Por medio de qué? Fíjate qué responsabilidad tenemos la iglesia. La palabra de Dios dice en este versículo, el fin de todo este asunto, de todo lo que se trata la iglesia, es que toda la sabiduría de Dios se dé a conocer al mundo a través de la iglesia. Por eso es importante que nosotros estemos comprometidos con nuestra iglesia, porque es a través de ella donde nosotros vamos a ser capacitados y estando afuera, estando en nuestra vida cotidiana, nuestro matrimonio va a dar a conocer una sabiduría que no es una sabiduría terrenal. Nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestra vida secular, va a dar a conocer una paz que sobrepasa entendimiento. Que tú puedes estar pasando por situaciones difíciles, situaciones de crisis, depresión, pero cuando los compañeros de tu trabajo te ven, cuando tus familiares te ven, dicen, pues, ¿qué onda contigo? ¿Que no estás pasando por un bronconón? Entonces ahí damos a conocer a Dios. Ahí damos a conocer su sabiduría, una sabiduría celestial. Me hubiera gustado haberlo hecho, Troy. Voy a tomar tu ejemplo tantito, ¿verdad? Pero Troy hace unas semanas se quedó sin trabajo. Después de 12 años, si no me equivoco, ¿verdad, Troy? 12 años en la empresa donde trabajaba, de repente llega su jefe y le dice, es que voy a tener que recortarte y te quedaste sin trabajo, de un día para otro. Usted está en todo lo que implica eso. Muchos de ustedes han atravesado por esas circunstancias. Pero el mismo día que él fue recortado, estábamos hablando y él me decía, pero Richie, yo estoy bien tranquilo, yo estoy bien en paz. Sus compañeros de trabajo le decían, oye, ¿qué onda contigo? Pues te acaban de correr. Muchos se hubieran vuelto locos con una decisión así. Yo estoy contento, estoy esperando en Dios. No estoy cruzado de brazos, pero estoy confiando en el Señor. Cuando yo estaba hablando con Troy, dije, y a mí me ha tocado hablar con muchos hombres que se han quedado sin trabajo. Y me ha tocado verlos desesperados, verlos en crisis, verlos en una situación. Y Dios honró esa circunstancia, porque al cabo de un par de semanas Dios le da un trabajo mejor, sin haberlo buscado. Dios le da un trabajo mejor, donde le pagan mejor, donde tiene mejor capacidad, donde tiene mayor responsabilidad, obviamente, pero Dios manifestó la paz que sobrepasa todo entendimiento en esa circunstancia. Es un testimonio de la obra de Dios que hacen sus hijos cuando confían en Él. Eso es dar a conocer una sabiduría que va mucho más allá del entendimiento. Eso es dar a conocer a sus compañeros de trabajo, a la gente a su alrededor, que él no está viviendo su estado emocional basado en las circunstancias que está viviendo. Su estado emocional está amarrado a la fe que tiene en el Señor. Así debe ser la iglesia. La iglesia debe dar a conocer a Dios. Y no estoy hablando de ir a tu trabajo, agarrarlos a bibliazos y darles folletitos y darles acá y darles allá. No, con tu vida.
No te estoy hablando que te levantes, que te pares en un parque con un megáfono ahí y Dios te ama. No, dalo a conocer con tu vida, dalo a conocer con tu testimonio, dalo a conocer con tu matrimonio, con la forma en la que tú te llevas con tus padres, con la forma en la que tú te llevas con tus hermanos, con la forma en la que tú estás gastando tu dinero, con la forma en la que... ¿Sí me explico? Hay muchas otras maneras de dar a conocer la sabiduría de Dios. Y no estoy hablando de versículos bíblicos, estoy hablando de una vida. La iglesia tiene la responsabilidad de dar a conocer esa la sabiduría de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 13 también dice esto. Hablando de dar a conocer a Dios, dice así, tal vez no puede llegar pronto, Pablo también hablando a Timoteo, así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Si alguien tiene la verdad, debería tener la verdad en este lugar, donde la gente debe saber que ahí se puede encontrar la verdad, debe ser en la iglesia del Señor. Estas cosas nos llevan a comprometernos con la iglesia. No ver a la iglesia solamente como, a ver si Dios hoy me habla. No, Dios te va a hablar. Pues a ver si hoy, a ver cómo está la alabanza el día de hoy. Como que hoy la presencia de Dios no se sintió. Como que hoy la presencia de Dios como que más o menos, pero como que al Rubén le hizo falta acá algo. No, o sea, no se trata de Rubén, ni se trata de mí, se trata de que la presencia de Dios está aquí, independientemente de lo bien que nos hayan salido las canciones o no. La presencia de Dios está aquí, y eso merece toda nuestra devoción, eso merece toda nuestra adoración, eso merece toda nuestra admiración. ¿Estás de acuerdo conmigo? Cuando nosotros estamos viendo la iglesia como un lugar que nosotros vamos a calificar para ver si sí o si no, estamos equivocados. La iglesia es un lugar que Dios estableció para que nosotros fuéramos capacitados. Yo siempre he visto la iglesia y me lo imagino así como un campo de concentración, ¿verdad? Como un bootcamp, ¿verdad? Que tú llegas aquí y se te están dando las herramientas porque el verdadero tiro está allá afuera. Porque las verdaderas broncas están allá afuera. Aquí está bien padre alabar al Señor, aquí está bien padre ser cristiano, porque todos somos cristianos. Pero allá afuera, ¿qué tal? Allá está la verdadera bronca, ¿verdad? Número 1, ¿cuál es el primer propósito de la iglesia? Capacitar. Di conmigo, capacitar. Número 2, dar a conocer a Dios, la sabiduría de Dios. Y número 3, y creo que es el punto más importante con el cual nosotros debemos de comprometernos con la congregación. Y es que el propósito de la iglesia es animar a los otros creyentes. Debe ser la iglesia un lugar donde nosotros vamos y encontramos el ánimo, donde encontramos las promesas de Dios, donde encontramos a otros cristianos que, como dice Pedro, están pasando cosas similares que tú y que yo, pero que sin embargo Dios los ha ayudado, Dios les ha permitido. Tú puedes llegar hoy con tu matrimonio derrumbado, sin esperanza, y llegas a un lugar como este, y de repente empiezas a escuchar testimonios de un matrimonio que ya estaba tronado, ¿verdad? Que ya están divorciados y que ya ni se querían, y ya, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad, Héctor? Pero de repente Dios hizo un milagro ahí. Hizo un milagro de que ya estaban divorciados, ya tenían años divorciados, de repente Dios los vuelve a unir, más enamorados que nunca, y empiezan un nuevo caminar, tropezaron de nuevo y con la misma piedra. Así no, dijo la hermana, ¿verdad? Pero Dios restauró ese. Entonces cuando tú vienes con un matrimonio en broncas, vienes con matrimonio en dificultad, y llegas a un lugar como ese y escuchas un testimonio como ese, dices, uy, pues yo tengo esperanza. Si ya estaban divorciados y Dios, ¿qué Dios no puede hacer conmigo? Eso anima el corazón. De repente escuchas hombres o testimonios de hombres que han pasado situaciones bien duras, con adicciones, con problemas, con violencia, con lo que quieras, y de repente tu matrimonio está mal, pero escuchas esos testimonios y encuentras ánimo para seguir adelante. Testimonios donde tú puedes escuchar a hombres que sus hijos eran un desastre, y de repente Dios, al honrar la fe de los padres y al buscar a Dios intensamente, al declarar las generaciones del Señor, ahora ves a sus hijos sirviendo al Señor, amando al Señor. Tú dices, eso genera ánimo a la gente, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué pasa muchas veces? Que la gente de afuera ve más broncas en las familias con gente de la iglesia que gente fuera de la iglesia. Y empiezan frases como, ¿y eso que es cristiano? ¿Sí o no? Mira cómo le habla a su esposa, mira cómo esto y mira cómo el otro, mira las palabrotas que se avientan, mira las estas, mira las otras. ¿Y eso?
Así como si fuera algo, ¿y eso qué es? Cristiano. Eso no debe ser así. Si la gente se debería referir a los cristianos es porque es en los cristianos donde existe el mejor nivel moral. Si alguien se refiere a los cristianos es porque los mejores empleados deben de ser cristianos. ¿Sí o no? Me ha tocado personas que tienen negocios y dicen, yo contrato a todos menos cristianos. Digo, eso no debe ser así. No puede ser así. No estamos dando a conocer la sabiduría de Dios así. No estamos siendo capacitados. Es en la iglesia donde debemos de encontrar ánimo. Es en la iglesia donde podemos ver a los demás y decir, todavía hay esperanza para mí. Si Dios lo hizo con él, Dios lo puede hacer conmigo. Fíjate lo que dice Hebreos 10:25. Nos hace una exhortación que termina siendo un imperativo. Termina siendo vamos a decirlo así, un mandamiento, una orden. Empieza diciendo, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que dice, animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. La exhortación es, no dejes de congregarte. No pasa nada, si el domingo no vamos, hombre vieja, vamos a desayunar. ¿A poco no es más importante la familia? Sí es más importante la familia, pero es importante que nosotros estemos comprometidos con la iglesia, porque es en la iglesia donde vamos a ser capacitados para tener una buena familia, es en la iglesia donde nosotros vamos a dar a conocer a Dios a través de nuestra familia, y es en la iglesia donde nosotros vamos a recobrar ánimo para que otras familias vean el testimonio tuyo y mío. No pasa nada si no vamos a la iglesia. No, probablemente no pase que hayas faltado solamente, pero algo en un área dejaste de ser capacitado. Ahora que estamos en ese sistema escolar en Estados Unidos, me doy cuenta que aquí está más duro el asunto con la escuela de los hijos, ¿no? Allá en México era que no vaya a la escuela, pues que no vaya, pues nos quedamos aquí en la casa, desayunamos juntos y luego con un compañerito ahí la tarea o algo. Y eso nos pasó las primeras veces que nosotros estábamos aquí en el otro lado y empezó, pues que no vaya a la escuela, pues que no vaya a la escuela. Sobre todo los lunes, porque los lunes son los días que yo descanso. Entonces, pues de repente venía el fin de semana, sábado, domingo, y luego, pues el lunes que no vayan a la escuela, pues que no vayan, nos quedamos aquí, nos levantamos. Y de repente, ¿qué pasó consigo? ¿Cuál hijo? Así, su hijo, la escuela, ¿qué pasó? No, pues no van a ir. ¿Por qué? Se acabaron los argumentos, ¿no? Y la verdad es que está bien, porque un día que faltan la escuela de los niños es un día que pierden esa capacitación, que pierden esa clase, y luego es un rollo porque vuelvan a recuperarla. Ahora que nos movimos a Imperial y los niños los movimos a Imperial, un día no han faltado, pero llegaron tarde, llegaron como 2 minutos tarde. El Cristian llegó, pues ya ni nos habla una maquinita. Su hijo Cristian llegó tarde, hoy le recordamos que la entrada es a las 8 de la tarde, y empiezan a darte una. Entonces el punto aquí es que día que faltan, día que pierden clase, y los metes en broncas a ellos, porque al final ellos son los que tienen que volver a recuperarse. A ese nivel tenemos que ver la iglesia. No puedo faltar a la iglesia, porque si falto, algo me voy a perder, algo que iba a ser Dios en mi vida, ese día. Si Dios iba a utilizar algo, una palabra que iba a decir el Richie, o quien fuera a compartir, o algo que mientras yo estaba alabando, Dios sanó en mi corazón, me lo perdí. A ese nivel de compromiso tenemos que estar. Pero no, más bien es como que, pues no pasa nada, hombre. No dejemos de congregarnos. Ahora, me gusta cómo el autor enfatiza, algunos lo acostumbran. O sea, hay gente que no tiene compromiso con la congregación, que no tiene ese nivel de decir, no voy a faltar. Mi mamá, mis papás eran así, no faltaban a la iglesia, y si nos íbamos de vacaciones, teníamos que estar el sábado en la noche, porque el domingo no podíamos ir a la iglesia, faltar a la iglesia. Si por alguna razón íbamos a faltar a la iglesia, donde estuviéramos de vacaciones, íbamos a una iglesia conocida, pero no nos dejábamos de congregar. Si íbamos a Ensenada, buscamos una iglesia allá donde teníamos que ir. Si andábamos en Hermosillo, buscábamos una iglesia, pero el domingo nos congregábamos, aquí donde fuera, pero no nos dejábamos de congregar. Hay gente que se quiere tomar vacaciones hasta de la iglesia, ¿verdad? ¿Sí o no?
¿Cuántos dicen amén? No digan amén. Pero ese nivel que Dios quiere que nosotros vivamos con la congregación. Queremos dar a conocer a Dios, queremos dar a conocer la sabiduría de Dios. No dejemos de congregarnos, comprometámonos con nuestra congregación. Que nuestros hijos vean que la congregación no es un lugar en el que decidimos, pues vamos a ir o no. No, vamos a ir a la iglesia. Llueve, truene, relampaguee, ahí vamos a estar. Porque es ahí donde nuestro corazón es sanado, es ahí donde nuestro espíritu es vivificado, es donde la presencia de Dios se mueve de una manera especial. No quiere decir que Dios no se mueva cuando nosotros estamos solos, pero hay algo especial, eso lo dice la Biblia, cuando nosotros estamos en la presencia del Señor. Así es que yo te animo a que tú te comprometas con tu congregación. Ve a tu iglesia como algo prioritario en tu vida. Y que no seamos como muchos, ¿verdad? Que a veces estamos en nuestra casa y hay un desastre, pero afuera somos bien lindos. Como dice el dicho, ¿verdad? Somos candil de la calle y oscuridad nuestra casa, ¿no? Vamos a orar. Dios, te damos gracias. Qué precioso es saber, Señor, que tú nos diste un lugar, que nos diste un lugar donde podemos ser capacitados. Que nos diste un lugar, Señor, donde podemos ser capacitados para darte a conocer y poder vivir, Señor, una vida que realmente te honre a ti, Señor. Padre, te damos gracias por eso. Gracias porque a veces se nos olvida el valor de tener una congregación, aun cuando hay lugares que ni siquiera tu nombre puede ser pronunciado, Señor. Lugares, Señor, en el mundo donde se tienen que reunir escondidas. Y tú nos has dado la libertad de poder venir a un lugar como este, adorarte, con voz en cuello, Señor, y nadie nos dice nada. Necesitamos renovar, Señor, nuestro concepto de congregación, Señor. Necesitamos actualizar nuestro nivel de compromiso con ella, Señor. No solamente encontrar ahí un lugar donde somos capacitados, un lugar donde somos llenados con tu presencia, Señor, sino un lugar donde también, Señor, podemos dar a conocer una sabiduría que va mucho más allá de este entendimiento. Y sobre todo, Señor, poder encontrar en este lugar un lugar de refugio, de restauración, un lugar de ánimo, Señor. Un lugar, Señor, donde nuestro espíritu es animado a seguir adelante. Tus promesas refrescan nuestro pensar, Señor. Y que no sea, Señor, que cuando estemos pasando por situaciones difíciles, lo primero que hagamos sea dejar de ir a la iglesia, como muchos lo hacen, Señor. Sino que al contrario, cuando está la crisis, cuando está el problema, cuando está la desesperanza, sepamos que en la iglesia, Señor, encontraremos, Señor, palabras de ánimo, encontraremos esperanza, Señor, para nuestra vida, encontraremos esperanza para nuestro corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te invito a que estés en pie, iglesia. Hay un canto que mientras yo estaba preparando esta plática, estaba en mi mente y cuando yo lo estaba tarareando, se me figuraba que no tenía nada que ver con el tema, pero definitivamente tiene que ver con renovar nuestra mentalidad. Reconocer que son nuestros propios conceptos de iglesia que nos han llevado a no amar tanto a la iglesia, no valorarla tanto. Ese canto es un canto bien viejito, es un canto que me fascina, pero que también es un canto que nos compromete. Así que te voy a invitar a que cierres tus ojos de donde estás y que le cantemos esto al Señor con todo nuestro corazón. Renueva, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Pídele esto con todo tu corazón. Renuévame,
Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Una vez más, clámale, Señor, levanta tus manos y pídele. Renuévame, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Clámale, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Así es, Señor, hoy queremos que tú renueves nuestra manera de pensar, Señor. No queremos ver a tu iglesia como un recurso solamente, Señor, para nuestro beneficio personal, sino saber que es en la iglesia donde vamos a encontrar un beneficio colectivo, Señor. Es en la iglesia donde vamos a poder ser capacitados y llevar a conocer, Señor, tu gloria a todos los ámbitos de nuestra vida, y sobre todo un lugar donde nuestro espíritu es animado, es donde nuestro espíritu, Señor, es vivificado y llevado a niveles que nunca nos imaginamos, Señor. Queremos comprometernos contigo, Señor, y decirte, renueva nuestra mente, Señor. Renueva nuestra manera de pensar para que podamos renovar nuestra manera de vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a cantar una vez más, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Confiésale, ya no quiero ser igual. Reconoce esto, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Levanta tus manos hacia el cielo y dile fuerte esto, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más, decláralo, porque todo, confiésalo, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Reconócelo, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Ahora reconocemos que todavía nos hace falta mucho por recorrer. Nos falta mucho camino que caminar, Señor, para llegar a ser lo que Efesios capítulo 4 dice. Que nuestra meta sea, Señor, poder vivir una vida en madurez. Una vida que te agrade a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te invito a que tomes la mano de la persona que está a tu lado en una señal de unidad, en una señal de unión. Y quiero recordarte que la persona que está a tu lado es tu familia. Y probablemente sea tu familia realmente de sangre o
tu esposa o tus hijos, pero también es tu familia espiritual. También es hijo de Dios, con todos sus errores, con todos sus aciertos, también es un hijo de Dios. Y te voy a invitar a que ores por esa persona. Y bendícelo, dile: Señor, que vea tu iglesia este hombre, esta mujer, como un lugar en el que su espíritu es reanimado. Que sea la persona que está a mi lado, Señor, reconociendo, Dios, que este lugar, más que paredes, más que una denominación, más que una persona, es tu cuerpo, Señor. Es mi familia. Te bendecimos a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia unida. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual nos estás llamando, Señor, la visión que tú has puesto en nuestro corazón. Que veamos la iglesia como un lugar donde nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestras familias están siendo capacitadas para dar a conocer a un Dios verdadero, no a un mito, no a un Dios de leyendas o de historias, sino un Dios real, Padre. En el nombre de Jesús. Y así tomados de las manos, te voy a invitar a que entonemos una última vez este coro con todo nuestro corazón. Que reconozcamos que todavía hay en nuestro corazón cosas que necesitan de Él. Confiéselo fuerte, porque todo lo que hay. Porque todo lo que hay dentro de mí, reconócelo, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Y lo necesito más de ti, Señor. Necesito más de ti. Necesito más de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias. Gracias por tu presencia entre nosotros, Señor. Que este día, Señor, sea crucial para nuestra vida. Que lo que hoy hemos aprendido, Señor, tengamos la capacidad a través de tu Espíritu Santo, Señor, de poder llevarlo a la práctica, Señor. Bendigo a cada familia que representa a Cedes Valle Imperial. Te doy gracias, Señor, por poder tener entre nosotros familias, Señor, que te aman, personas que te buscan, Señor. Y declaro, Señor, que a partir de este día un nivel mayor de compromiso para contigo, para con sus familias y también para con su congregación existirá. En el nombre de Jesús te damos gracias, te amamos, Señor. Te damos a ti toda la gloria porque tú eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Iglesia, tengo solamente 2 anuncios antes de que se vayan. Quiero recordarles el último día